Evangelio de hoy. Domingo 19 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después de un tiempo, se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venga una y otra vez a fastidiarme». Y dijo el Señor: «Escuchad lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche. ¿Y les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Lucas, Jesús cuenta la parábola de la viuda que insistía en la solicitud de justicia a un juez injusto, quien, a pesar de su falta de compasión, finalmente le concede lo que pide por la persistencia de su súplica. Esta parábola es profundamente significativa, pues nos invita a reflexionar sobre la oración persistente, la justicia divina y la confianza en la providencia de Dios, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Este relato, aunque aparentemente sencillo, encierra lecciones valiosas sobre la perseverancia en la fe y la certeza de que Dios escucha a sus hijos, aunque a veces parezca tardar en responder. Contexto y personajes: el juez injusto y la viuda perseverante. La historia se desarrolla en un contexto donde, a lo largo de su ministerio, Jesús se había enfrentado a la dura realidad de la injusticia y la opresión social. La figura del juez injusto, que representa a aquellos que tienen autoridad y poder, pero carecen de compasión y rectitud, era bien conocida en la cultura de la época. Los jueces, especialmente en la antigüedad, no siempre eran justos, y el acceso a la justicia era un privilegio para pocos. La viuda, por otro lado, era un símbolo de vulnerabilidad. Una mujer sin un esposo que la defendiera, lo que la colocaba en una posición de total desprotección dentro de la sociedad patriarcal de su tiempo. Lo que se destaca en esta parábola es la audacia y persistencia de la viuda, quien, a pesar de la deshumanización de su situación, no cesa de clamar por justicia. Su insistencia es un contraste directo con la frialdad y desinterés del juez, lo que permite a Jesús subrayar un principio fundamental del reino de Dios. La justicia divina está mucho más allá de la injusticia humana, y la perseverancia en la oración trae consigo la respuesta de Dios. La persistencia en la oración, una lección de fe. La viuda es el modelo perfecto de la persistencia en la oración. A pesar de que el juez no tiene ninguna intención de ayudarla, ella no se rinde. Sigue golpeando la puerta del tribunal, porque sabe que la justicia le pertenece y no se conformará con menos. Aquí se plantea una de las grandes enseñanzas de la parábola. La oración no es una acción que se haga una sola vez y luego se abandone, sino un proceso continuo. Una perseverancia que refleja nuestra fe en que Dios, en su tiempo y según su voluntad,
nos escuchará y actuará en favor de sus hijos. Este concepto es fundamental en nuestra vida cristiana. Muchas veces, como creyentes, podemos sentir que nuestras oraciones no tienen respuesta inmediata, que Dios parece estar ausente o silencioso ante nuestras peticiones. Sin embargo, la parábola nos invita a no cejar en el esfuerzo, sino a seguir pidiendo con confianza y perseverancia. La viuda no solo pide una vez, sino que, a pesar de las negativas del juez, sigue insistiendo. Ella es un ejemplo de cómo nuestra relación con Dios debe estar marcada por una fe constante y perseverante, confiando en que su justicia prevalecerá. La gracia de Dios subvence la injusticia humana, en contraste con el juez, que actúa por conveniencia y en un afán de evitar el fastidio. Dios responde a la oración con justicia y misericordia. Si bien la viuda obtiene lo que desea debido a su persistencia, el juez lo hace solo por egoísmo, buscando liberarse de la incomodidad que le produce su petición. En cambio, Dios, aunque en ocasiones tarde en responder según nuestros tiempos humanos, lo hace porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. La respuesta divina nunca es una cuestión de conveniencia, sino de justicia y de amor puro. Aquí se plantea la diferencia radical entre la justicia humana y la divina. En muchas ocasiones, las autoridades de este mundo toman decisiones basadas en intereses personales, poder o miedo. La justicia humana está marcada por limitaciones y defectos, mientras que la justicia de Dios es perfecta, sabia y siempre orientada al bien eterno de sus hijos. En la parábola, el juez corrupto se ve obligado a hacer lo correcto no por virtud, sino por cansancio. Sin embargo, la justicia de Dios nunca se ve influenciada por la fatiga ni por el egoísmo. Dios actúa siempre con sabiduría y justicia perfectas. La oración como herramienta de transformación personal. La perseverancia en la oración también transforma a quien ora. A lo largo de la parábola, aunque no se menciona explícitamente, la viuda no solo busca justicia, sino que también vive un proceso de lucha interna. Su oración constante la lleva a reafirmar su fe y su confianza en que la justicia debe prevalecer. De manera similar, cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que actúe, sino que también estamos permitiendo que nuestra relación con Él se profundice. La oración persistente es un ejercicio que nos moldea, que fortalece nuestra fe y nos ayuda a esperar con paciencia el tiempo de Dios. Es importante entender que la perseverancia en la oración no es una cuestión de insistir en lo mismo de forma mecánica, sino de rendir nuestra voluntad ante Dios. La oración constante nos convierte en personas más humildes y dependientes de la voluntad divina, enseñándonos a aceptar que su plan es perfecto, aunque a veces no lo entendamos completamente. La respuesta de Dios, el justo juez que no tarda en socorrer. Jesús concluye la parábola con una reflexión profunda. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche. Esta pregunta retórica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios como el justo juez. Si un juez injusto, por mucho que se resista, acaba cediendo a la persistencia de una viuda, cuanto más el Señor, que es justo, misericordioso y bondadoso,
responderá a las súplicas de sus hijos. La promesa de Dios es clara, Él escuchará nuestras oraciones. No por insistencia en la forma humana, sino porque su naturaleza es hacer justicia a quienes lo invocan con fe. El tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. A veces, en nuestra impaciencia, creemos que la respuesta no llega. Pero en realidad, lo que ocurre es que Dios responde, de acuerdo a su perfecta sabiduría, y en el momento adecuado. No hay un retraso en la justicia de Dios, sino que Él está trabajando en nuestras vidas de maneras que a menudo no comprendemos en su totalidad. La perseverancia en la oración nos enseña a confiar no en nuestros tiempos, sino en el tiempo perfecto de Dios. La paradoja de la fe, la necesidad de creer a pesar de la espera. Esta parábola también invita a reflexionar sobre la necesidad de perseverar en la fe, a pesar de la espera. Jesús se pregunta si, al final de los tiempos, encontrará fe en la tierra. Esta es una advertencia sobre cómo, en medio de las dificultades y las largas esperas, el corazón humano puede llegar a desanimarse y dudar de la bondad de Dios. Sin embargo, la parábola de la viuda nos muestra que, aunque la espera sea larga, y las respuestas no siempre lleguen cuando nosotros esperamos, debemos seguir confiando en la fidelidad de Dios. El llamado de Jesús en esta parábola es claro: que no nos dejemos abatir por las dificultades, sino que perseveremos con esperanza y fe. Él es el juez justo, el que nunca olvidará las súplicas de sus hijos, aunque a veces parezca que la justicia tarda en llegar. La persistencia en la oración como medio de crecimiento espiritual. La persistencia en la oración es mucho más que una simple petición de ayuda o de deseos personales. Es, de hecho, una de las maneras en que crecemos espiritualmente. A medida que persistimos en nuestra relación con Dios, aprendemos a depender más de Él y a reconocer nuestras propias limitaciones. La oración constante nos permite hacer conscientes nuestras vulnerabilidades, nuestros temores, nuestras ansiedades y, al mismo tiempo, nos invita a colocar nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él es el único que tiene la capacidad de responder de manera justa y misericordiosa. El proceso de persistir en la oración no solo es una lección de paciencia, sino también de humildad. A medida que persistimos en nuestras súplicas, también aprendemos a liberarnos de nuestra autosuficiencia y a reconocer nuestra completa dependencia de Dios. Esto es lo que la viuda en la parábola representa. Ella no tiene ninguna otra opción que recurrir al juez, porque está completamente despojada de recursos. Esta dependencia radical de la gracia de Dios es una forma de purificación interior, donde dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y aprendemos a confiar plenamente en la bondad y justicia de Dios. La transformación que acompaña a la respuesta divina. Es importante destacar que la respuesta de Dios no solo tiene un impacto en nuestras circunstancias externas, sino que también transforma nuestro ser interior. Cuando Dios responde a nuestra oración, no lo hace únicamente para resolver un problema o para otorgarnos un favor. La respuesta de Dios también nos purifica, nos santifica y nos lleva a un mayor entendimiento de su voluntad. A veces, cuando oramos y persistimos en esa oración, lo que experimentamos no es una respuesta inmediata, sino un proceso de purificación
que nos prepara para recibir la gracia que Dios tiene preparada para nosotros. La parábola también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra fe puede transformarse y madurar a medida que persistimos en la oración. Esta perseverancia nos lleva a la conciencia de que, en cada etapa de nuestra vida, necesitamos estar constantemente en comunión con Dios. La vida cristiana no es solo un conjunto de momentos de oración, sino un estilo de vida donde nuestra relación con Dios es continua, siempre buscando su voluntad, confiando en Él y dependiendo de su gracia. El llamado a la confianza total en la bondad de Dios. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo debemos abordar nuestras oraciones. Con confianza total en la bondad de Dios. El juez de la parábola finalmente cede por la perseverancia de la viuda. Pero Dios no es como ese juez. A diferencia de él, Dios no necesita ser convencido o persuadido para hacer lo correcto. La justicia de Dios es perfecta. Y Él no tarda en responder cuando se trata del bienestar de sus hijos. Por lo tanto, la perseverancia en la oración no está destinada a convencer a Dios de nuestra necesidad, sino a transformar nuestra actitud y a profundizar nuestra relación con Él. Cuando oramos insistentemente, no lo hacemos porque Dios sea renuente, sino porque en la oración nuestra confianza y dependencia se intensifican. De alguna manera, la oración persistente es un acto de afirmación de que, a pesar de nuestras dificultades, confiamos en que la justicia de Dios se hará manifiesta. Nos da la seguridad de que, aunque nuestras respuestas no lleguen en el tiempo, o de la forma que esperamos, Dios tiene el control de todo. Y lo que Él tiene reservado para nosotros es lo mejor. Un recordatorio de la importancia de la justicia y la misericordia. Esta parábola no solo nos recuerda la importancia de la perseverancia en la oración, sino también la trascendencia de la justicia y la misericordia divinas. Jesús subraya que Dios hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche. Esto nos muestra que la justicia divina no es algo que debemos temer o dudar, sino algo en lo que podemos confiar plenamente. En este mundo, muchas veces la justicia humana se ve influenciada por intereses personales, corrupción o limitaciones humanas. Pero la justicia de Dios es perfecta, siempre justa y nunca parcial. Él siempre responderá a las necesidades de sus hijos, no por cansancio, sino por amor, misericordia y rectitud. Jesús, con esta parábola, nos invita a vivir con la esperanza firme de que las injusticias del mundo no permanecerán sin ser resueltas. Aunque, en ocasiones, podamos experimentar la opresión o el sufrimiento de una vida llena de injusticias, tenemos la certeza de que la justicia divina se manifestará en su tiempo perfecto. En la perseverancia de la oración, podemos descansar en esta promesa, sabiendo que, al final, la justicia de Dios prevalecerá, y cada uno de nosotros recibirá lo que es justo. La preparación para el regreso de Cristo. En la última parte de la parábola, Jesús hace una pregunta significativa. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una invitación a reflexionar sobre la perseverancia de nuestra fe. Incluso cuando la paciencia parece agotarse.
Jesús está llamando a los creyentes a mantener su fe viva y activa, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar en el camino. La parábola no solo habla sobre la justicia inmediata, sino sobre cómo la fe debe ser algo constante, algo que persiste más allá de las circunstancias. El regreso de Cristo será la manifestación plena de la justicia divina. Sin embargo, Jesús nos desafía a vivir como si ese regreso estuviera cerca, manteniendo nuestra fe y perseverancia, sabiendo que cada oración, cada clamor y cada súplica son escuchados por Él, y que la justicia final está garantizada. Este versículo nos invita a estar vigilantes, a no perder la esperanza, a seguir adelante en la fe, sin importar cuán largo sea el camino, o cuán injusto parezca el mundo a nuestro alrededor. Perseverancia y esperanza en la justicia divina. La parábola de la viuda y el juez injusto nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Nos desafía a ser como la viuda, que, a pesar de las adversidades y la desconfianza del juez, nunca dejó de insistir. De la misma manera, nosotros estamos llamados a persistir en nuestras oraciones, confiando en que Dios, el juez justo y misericordioso, escuchará nuestras súplicas y responderá en su tiempo perfecto. La perseverancia en la oración es una manifestación de nuestra fe. Una fe que no se basa en los tiempos humanos, sino en la justicia y amor divinos. En la vida cristiana, la oración persistente nos transforma, nos purifica y nos acerca más a Dios. Nos recuerda que la justicia de Dios siempre prevalecerá, y que nuestra fe debe mantenerse firme en medio de las pruebas. Jesús nos invita a seguir clamando a Él, con la certeza de que nuestra esperanza no será defraudada, porque Él es fiel y justo. En medio de las dificultades de la vida, podemos descansar en la promesa de que Dios hará justicia y actuará en favor de aquellos que lo buscan con un corazón sincero y perseverante. La persistencia como virtue spiritual. La persistencia es una virtud fundamental en la vida cristiana, y Jesús la utiliza en esta parábola para enseñarnos una lección muy profunda. La viuda que insiste una y otra vez ante el juez representa a todos los creyentes que, en sus momentos de angustia, no deben rendirse ni perder la esperanza. En la vida cristiana, las dificultades y las pruebas son inevitables. Pero es en esos momentos que nuestra perseverancia y fe son puestas a prueba. La oración constante nos ayuda a seguir adelante, a no dejar de clamar por justicia, sabiendo que Dios es fiel y que su respuesta será adecuada en el momento justo. Así como la viuda no permitió que el cansancio o la indiferencia del juez la apartaran de su causa, nosotros también debemos persistir en nuestra relación con Dios. Incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato. El espíritu de confianza total en Dios. La parábola también destaca un aspecto esencial de la vida cristiana. La confianza total en Dios. Aunque la viuda tuvo que recurrir al juez injusto para que le hiciera justicia, nosotros, los cristianos, no necesitamos convencer a Dios para que nos escuche. La confianza que tenemos en Él debe ser absoluta, sabiendo que Él es un juez justo,
lleno de misericordia y amor. No necesitamos insistir en nuestras oraciones. De la misma manera que la viuda. Porque Dios no es como el juez, que está motivado por la queja o la presión externa. En lugar de ello, Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Y su respuesta es siempre perfecta, alineada con su voluntad para nuestra vida. La perseverancia en la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para fortalecer nuestra confianza y dependencia en Él. La oración como medio de transformación personal. A medida que persistimos en la oración, también experimentamos una transformación interna. Al orar con perseverancia, aprendemos a despojarnos de nuestro ego y a alinearnos más con los designios divinos. La oración constante nos ayuda a moldear nuestros corazones, a liberarnos de nuestras preocupaciones materiales y a centrar nuestra atención en lo que verdaderamente importa, nuestra relación con Dios. La viuda, al acudir una y otra vez al juez, no solo buscaba una respuesta para su necesidad, sino que también estaba siendo transformada por su proceso de persistencia. De igual manera, nuestras oraciones no solo sirven para obtener lo que pedimos, sino que también sirven como un medio para acercarnos más a Dios, purificar nuestra voluntad y fortalecer nuestro carácter. El llamado a ser perseverantes en la fe. En la vida cristiana, el llamado a perseverar no se refiere únicamente a perseverar en las oraciones por bendiciones materiales o terrenales, sino que también es una invitación a perseverar en la fe en medio de la adversidad. Jesús nos desafía a no perder la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La viuda no dejaba de insistir porque su necesidad era urgente. Pero nosotros debemos aprender que nuestras oraciones no deben basarse solo en nuestras urgencias, sino en una profunda convicción de que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. La perseverancia en la fe, sin importar lo que suceda, es lo que permite que nuestra relación con Dios se fortalezca. La oración constante y persistente refleja una fe sólida y comprometida. Una fe que no se ve afectada por las dificultades, sino que permanece firme, sabiendo que el Señor es fiel. La diferencia entre el juez injusto y el juez justo. El contraste entre el juez injusto de la parábola y Dios como juez justo es una lección clara para todos los creyentes. El juez no respondía a la viuda porque tuviera un corazón justo o misericordioso, sino porque su persistencia lo incomodaba. Esto nos muestra que las respuestas a nuestras oraciones no deben depender de nuestra habilidad para insistir o convencer, sino de la bondad inagotable de Dios. Mientras que el juez cedió por pura conveniencia, Dios no se ve obligado a responder de esa manera. Su voluntad es perfecta, y su tiempo es el mejor. El juez no mostraba amor ni compasión por la viuda, pero Dios, en su infinita misericordia, actúa siempre movido por su amor hacia nosotros. Esta diferencia fundamental nos invita a confiar plenamente en un Dios que es perfecto en todos sus caminos. La respuesta de Dios en su tiempo perfecto. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo debemos abordar las respuestas de Dios. A menudo, en nuestra vida espiritual,
Estamos acostumbrados a esperar respuestas inmediatas, especialmente en tiempos de angustia. Sin embargo, Dios no siempre responde de inmediato. Y a veces su silencio o demora nos hace dudar de su presencia. La viuda tuvo que esperar. Y su espera fue prolongada. Pero su perseverancia finalmente dio fruto. En nuestra vida espiritual, debemos aprender a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, y que, aunque no siempre recibimos lo que pedimos de inmediato, su respuesta será siempre adecuada. La demora no es signo de indiferencia, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y madure. El desafío de vivir con esperanza y paciencia. Es importante notar que, a lo largo de esta parábola, Jesús nos desafía a vivir con esperanza y paciencia. Dos virtudes que se ven reflejadas en la actitud de la viuda. Vivir con esperanza implica confiar en que Dios tiene un propósito perfecto para nuestra vida, aun cuando no podamos ver cómo se llevará a cabo. Vivir con paciencia, por otro lado, nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, sin apresurarnos a obtener respuestas inmediatas. Estas virtudes son esenciales para el cristiano, ya que nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias externas. La perseverancia en la oración, por tanto, nos enseña a abrazar la esperanza y la paciencia como piedras angulares de nuestra vida cristiana. La fe que trasciende la duda. La pregunta final de Jesús. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pone un enfoque particular sobre la fe. Jesús no está simplemente hablando de la perseverancia en la oración, sino de la perseverancia en la fe misma. Es fácil perder la fe cuando las respuestas no llegan rápidamente, o cuando el camino se vuelve difícil. Sin embargo, lo que Jesús está buscando es una fe que persista, que permanezca firme incluso cuando todo parece en contra. La fe no es solo una respuesta a las bendiciones inmediatas, sino una confianza inquebrantable en que Dios tiene el control de todo. El verdadero desafío que plantea esta parábola es preguntarnos si nuestra fe será lo suficientemente fuerte para resistir las pruebas y las adversidades de la vida. Si al final, cuando Jesús regrese, nos encontrará como aquellos que han perseverado en la fe, como la viuda que no se rindió, pero que mantuvo su esperanza firme. La llamada a ser activos en nuestra oración. Es interesante notar que la parábola no solo habla de perseverancia, sino también de una acción activa. La viuda no simplemente se quedaba sentada esperando una solución, sino que tomaba la iniciativa de ir al juez repetidamente. En nuestra vida cristiana, la oración debe ser activa, no pasiva. La oración constante es una forma de movernos hacia el corazón de Dios, de acercarnos a Él de manera continua y persistente. A medida que perseveramos, también tomamos un papel activo en nuestra relación con Él, participando en el proceso de transformación que Él quiere llevar a cabo en nosotros. El poder transformador de la oración persistente. La oración persistente tiene un poder transformador, no solo sobre nuestras circunstancias, sino sobre nuestro propio corazón. La viuda de la parábola no solo buscaba justicia externa, sino que, a través de su persistencia, estaba siendo formada en el carácter. Cada vez que acudía al juez,
aunque su necesidad no fuera respondida inmediatamente. Su acción la acercaba más a su propósito. De manera similar, nuestras oraciones, aunque no siempre respondidas de inmediato, nos llevan a una relación más profunda con Dios. Al perseverar en la oración, nuestras peticiones son sometidas a la voluntad de Dios. Y nuestra confianza se fortalece. La viuda no se rindió. Y lo mismo nos ocurre cuando perseveramos en la oración. A medida que oramos con persistencia, nuestra fe crece. Y nuestra dependencia de Dios se vuelve más fuerte. La justicia de Dios y su diferencia con la justicia humana. Un aspecto central de esta parábola es el contraste entre la justicia de Dios y la justicia humana. El juez en la parábola finalmente accede a la petición de la viuda no porque se haya conmovido por su necesidad, sino porque su insistencia lo incomodaba. Este es un reflejo de la justicia humana, que a menudo es injusta, parcial y está influenciada por factores externos. Dios, por el contrario, es un juez justo que responde siempre a las oraciones de aquellos que le claman. Su justicia no está basada en presiones externas, sino en su amor incondicional. Al perseverar en la oración, no estamos tratando de influir en un Dios distante o desinteresado. Estamos buscando al Dios que se preocupa profundamente por cada uno de nosotros y que actúa con justicia perfecta, en su tiempo perfecto. La oración como medio para aprender la confianza. Al orar persistentemente, estamos aprendiendo a confiar más profundamente en Dios. La viuda de la parábola no se apartó de su propósito porque confiaba en que, al final, el juez cedería a su insistencia. De manera análoga, nuestra perseverancia en la oración es un ejercicio de confianza en que Dios escuchará nuestras peticiones y actuará en su tiempo. La oración persistente no se trata de cambiar a Dios, sino de cambiar nosotros mismos. Nos ayuda a descubrir que la verdadera paz no está en que nuestras peticiones sean contestadas rápidamente, sino en saber que Dios tiene un propósito perfecto. Y su tiempo es el mejor. Al continuar orando, nuestra confianza en Él se fortalece. Y aprendemos a descansar en su sabiduría. Incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. El retiro de las preocupaciones terrenales. La persistencia en la oración también nos invita a retirar nuestras preocupaciones terrenales y centrar nuestra mente en los planes de Dios. En la parábola, la viuda lucha por obtener justicia para su causa, y su perseverancia muestra que, aunque las dificultades terrenales son inevitables, no deben ser nuestra principal preocupación. La oración constante ayuda a poner las cosas en perspectiva, recordándonos que nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de la voluntad soberana de Dios. Al persistir en la oración, estamos siendo invitados a ver más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y a confiar en que lo más importante es nuestra relación con Dios, que es lo que nos da verdadera paz y esperanza. La parábola como llamado a la paciencia y la esperanza. Una de las lecciones más profundas que extraemos de esta parábola es la llamada a la paciencia y la esperanza. La viuda, al principio, parecía no tener ninguna posibilidad de ganar el caso, ya que el juez era corrupto y no se preocupaba por ella. Sin embargo,
Ella mantuvo la esperanza de que, si persistía, finalmente recibiría la justicia que buscaba. Esta misma esperanza es la que Jesús nos invita a cultivar. En nuestra vida cristiana, es fácil desanimarse cuando las respuestas no llegan de inmediato. Cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. O cuando las circunstancias nos abruman. Pero la parábola nos recuerda que, aunque el tiempo de Dios puede no coincidir con el nuestro, Él es fiel para responder a las oraciones de aquellos que perseveran con paciencia. El llamado a una oración más intensa. Esta parábola no solo nos enseña sobre la perseverancia, sino que también nos llama a intensificar nuestra vida de oración. A menudo, nuestras oraciones son esporádicas y superficiales. Pero la persistencia de la viuda es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios con seriedad, urgencia y consistencia. La oración constante refleja una relación activa con Dios. Un deseo de permanecer en su presencia y de someter nuestras vidas a su voluntad. No debemos ver la oración como un acto ocasional, sino como una conversación continua con Dios. Un medio para crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. La viuda nos muestra que, aunque el camino sea largo, la dedicación y la fervorosa oración traerán resultados. El desafío de no perder la fe. La cuestión que plantea Jesús al final de la parábola. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es un desafío directo a nuestra propia fe. La parábola no solo nos habla de la persistencia en la oración, sino de la persistencia en la fe. La vida cristiana está llena de momentos difíciles en los que la fe puede ser puesta a prueba. A veces, puede parecer que Dios no responde, o que las situaciones no mejoran. Y es fácil caer en la desesperación. Sin embargo, la parábola nos desafía a no perder la fe, a no rendirnos, a continuar confiando en que, en el tiempo adecuado, Dios actuará con justicia. Jesús, al preguntarse si encontrará fe en la tierra, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para seguir creyendo, incluso cuando las circunstancias nos digan lo contrario. La diferencia entre la oración y la persuasión. Otra dimensión interesante de esta parábola es la diferencia entre la oración y la persuasión. A menudo, nuestra tendencia humana es tratar de persuadir a Dios de la misma manera que la viuda trató de persuadir al juez, insistiendo hasta que obtengamos lo que queremos. Sin embargo, en el contexto cristiano, la oración no es un medio para manipular a Dios, sino una forma de alinearnos con su voluntad. La oración persistente no se trata de cambiar la mente de Dios, sino de cambiar la nuestra. De moldear nuestros corazones para que busquemos lo que Él quiere para nosotros. La viuda, al seguir pidiendo la justicia, nos enseña que no debemos perder de vista lo que Dios desea para nosotros. Incluso cuando nuestras oraciones se prolongan. La lección de no ceder al desánimo. Una de las tentaciones más grandes que enfrentamos como creyentes es ceder al desánimo. Cuando las cosas no van como esperábamos. Cuando las oraciones parecen no ser escuchadas. O las situaciones empeoran. Es fácil pensar que Dios no está prestando atención o que no se preocupa por nuestras luchas. La parábola de la viuda desafía esta perspectiva, mostrándonos que, incluso cuando las circunstancias no parecen cambiar,
nuestra persistencia tiene valor. Al igual que la viuda, debemos resistir la tentación de rendirnos, sabiendo que Dios es fiel y que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. El poder de la oración colectiva. Aunque la parábola se enfoca principalmente en la oración individual, también podemos extraer una lección importante sobre la oración colectiva. Cuando oramos juntos como comunidad, no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades individuales, sino que estamos intercediendo por los demás. Jesús nos enseña que la oración persistente no solo es para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Al unir nuestras voces en oración, apoyamos a los demás en su fe y les ayudamos a perseverar en los momentos difíciles. La viuda, al persistir en su oración, nos muestra cómo debemos mantenernos firmes en la fe y sostener a otros con nuestra oración continua. La paradoja de la persistencia y la respuesta de Dios. La persistencia de la viuda en la parábola parece provocar una paradoja importante. ¿Cómo puede la perseverancia de una persona forzar una respuesta favorable, cuando la verdadera respuesta a nuestras oraciones depende completamente de la voluntad soberana de Dios? Este es un misterio profundo, ya que Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones simplemente por la insistencia humana. Sin embargo, en esta parábola, Jesús quiere mostrarnos que la perseverancia no se trata de presionar a Dios para que actúe, sino de permitir que nuestra fe se transforme a través del proceso de esperar y confiar. La viuda no está manipulando al juez, más bien. Su perseverancia refleja un corazón que no se rinde y que sigue buscando justicia, lo cual es un reflejo de la fe viva. Al perseverar en la oración, somos transformados. Y esa transformación es tan importante como la respuesta misma. La relación entre justicia y fe. La justicia que se menciona en la parábola es más que una cuestión de recibir un fallo favorable. La viuda no solo buscaba un veredicto favorable en su caso, sino que estaba buscando lo que le pertenecía por derecho: la restitución de su dignidad. En este contexto, la justicia de Dios es completa y perfecta, lo que significa que no solo se trata de nuestra salvación, sino de restaurar lo que se ha perdido en el mundo. Cuando oramos con persistencia, estamos invocando la justicia de Dios, que no es solo una corrección de nuestras circunstancias, sino una restauración profunda de la humanidad misma. Este tipo de justicia está intrínsecamente ligada a nuestra fe en un Dios que no solo puede restaurar el orden, sino que lo hará según su perfecta voluntad. El significado de el Hijo del Hombre. La pregunta de Jesús: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la fe que debe prevalecer en los últimos tiempos. Jesús no solo se refiere a la persistencia de la oración, sino también al nivel de fe que necesitamos para perseverar en un mundo que parece estar en constante conflicto. La figura del Hijo del Hombre es clave en la escatología cristiana, ya que representa el retorno de Cristo en gloria y la manifestación definitiva de la justicia de Dios. La fe que Jesús espera no es una fe superficial, sino una fe profunda que resiste la prueba del tiempo, que sigue creyendo a pesar
de la aparente tardanza en la respuesta. La parábola nos invita a reflexionar sobre si nuestra fe está preparada para sostenerse ante las dificultades, manteniéndose firme en la esperanza del retorno de Cristo. La oración persistente como símbolo de esperanza en tiempos difíciles. En tiempos de desesperanza o sufrimiento, la oración persistente se convierte en un acto de esperanza inquebrantable. La viuda en la parábola no solo se enfrenta a un juez injusto, sino que también representa la lucha de aquellos que, a lo largo de la historia, han sufrido la injusticia o la opresión. Su persistencia no es solo un acto de resistencia, sino un acto de esperanza en la restauración de la justicia. De igual manera, nuestros momentos de sufrimiento y lucha pueden transformarse en momentos de fe activa si los vivimos en oración constante, esperando que Dios, en su tiempo, actuará con justicia. La oración persistente, entonces, es un testimonio de nuestra esperanza en el poder transformador de Dios, quien, aunque tarde en responder a nuestras oraciones, nunca olvida a los que esperan en Él. La fe que no se deja disuadir. Un aspecto que resalta en la parábola es la inquebrantable fe de la viuda. A pesar de ser ignorada, rechazada e incluso desestimada, ella sigue buscando justicia. Esta fe es un modelo para nosotros, ya que, muchas veces, cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan según nuestros deseos, somos tentados a rendirnos o dudar. La viuda no permitió que el rechazo del juez debilitara su determinación. Al contrario, su fe se fortalece a través de su lucha constante. Y esto es lo que Dios quiere cultivar en nosotros. La fe verdadera no se ve afectada por la aparente indiferencia de las circunstancias. Más bien, se mantiene firme, confiada en que, en algún momento, la respuesta de Dios será definitiva y perfecta. La soberanía de Dios y la paciencia humana. La parábola también nos habla de la tensión entre la soberanía de Dios y nuestra paciencia humana. Dios es soberano y tiene la autoridad y la capacidad para actuar en nuestras vidas en su tiempo perfecto. Nuestra oración persistente no cambia la naturaleza de Dios ni lo obliga a actuar según nuestra voluntad. Más bien, nos invita a confiar en su soberanía y a aprender a vivir con paciencia mientras esperamos. La paciencia es una virtud que se cultiva a través de la oración persistente, que nos permite madurar en nuestra fe y entender que el tiempo de Dios no es el nuestro. La respuesta de Dios es siempre perfecta, incluso si no corresponde a nuestras expectativas inmediatas. El corazón humano y la búsqueda de justicia. A través de la figura de la viuda, Jesús también señala una característica fundamental de la naturaleza humana: el deseo innato de justicia. Cada uno de nosotros, al igual que la viuda, tiene el anhelo de ver la justicia prevalecer, ya sea en nuestras vidas personales o en el mundo en general. La injusticia, ya sea en forma de sufrimiento, opresión o discriminación, provoca un deseo profundo de que las cosas se pongan en su lugar. La parábola nos enseña que, aunque los sistemas humanos a menudo son lentos, ineficaces e incluso corruptos,
Dios es un juez justo que siempre tiene en cuenta nuestras peticiones. Este deseo de justicia es fundamental en la vida cristiana, ya que nos recuerda que, aunque el mundo pueda estar lleno de injusticia, hay una justicia divina que prevalecerá. La oración persistente como acto de humildad. La persistencia en la oración también tiene un profundo componente de humildad. Al igual que la viuda que no tenía poder ante el juez, nosotros también debemos reconocer nuestra total dependencia de Dios. No hay nada en nosotros que merezca una respuesta inmediata o favorable. Y sin embargo, Dios en su misericordia se digna a escucharnos. La oración persistente nos lleva a la humildad, ya que nos recuerda nuestra impotencia frente a las circunstancias. Pero también nos enseña a depender totalmente de la bondad de Dios. La viuda, al no rendirse, nos da el ejemplo de cómo la humildad y la perseverancia van de la mano en la vida espiritual. La fe que no depende de las circunstancias. Finalmente, la parábola de la viuda nos desafía a tener una fe que no dependa de las circunstancias visibles. A menudo, nuestra fe fluctúa dependiendo de lo que vemos a nuestro alrededor. Si las circunstancias son favorables, nuestra fe es fuerte, pero si las situaciones son adversas, nuestra fe se debilita. Sin embargo, la fe que Jesús describe en esta parábola es una fe que se mantiene firme independientemente de las circunstancias. La viuda no dependía del juez, ni de la rapidez de su respuesta, sino de su creencia en que su causa era justa, y que debía seguir luchando. Del mismo modo, nuestra fe no debe depender de cómo se desarrollan los eventos, sino de la certeza de que Dios es justo y responderá a sus tiempos. El impacto de la oración persistente en la comunidad. La oración persistente no solo tiene un impacto en nuestras vidas individuales, sino que también tiene un profundo efecto en la comunidad. Cuando persistimos en la oración, no solo estamos buscando la justicia para nuestras propias vidas, sino que, a través de nuestras oraciones, intercedemos por los demás. La viuda nos enseña que la justicia no es solo un asunto personal, sino que debe preocuparnos por la justicia en el mundo. La oración persistente es, por lo tanto, una forma de cuidar a la comunidad, de ser intercesores de justicia, paz y misericordia para todos los que sufren a nuestro alrededor. La paradoja del juez injusto y la fe inquebrantable. La parábola de la viuda y el juez injusto nos presenta una paradoja intrigante. En un mundo donde las autoridades suelen ser vistas como los árbitros de la justicia, Jesús elige a un juez corrupto e insensible como personaje central. Este detalle es deliberado. Al presentarnos a un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres, Jesús nos invita a considerar el contraste entre la falta de justicia humana y la abundancia de justicia divina. Si incluso un juez corrupto finalmente cede ante la insistencia de la viuda, ¿cómo no lo hará un Dios justo con sus hijos? Aquí, la parábola invita a reflexionar sobre la certeza de que la justicia de Dios siempre será superior y que, aunque tardemos en recibirla, su respuesta es infalible. El significado de la oración persistente en la vida cristiana. La persistencia en la oración es el eje central de esta parábola. Jesús utiliza la figura de la viuda, quien,
A pesar de ser ignorada, no cesa de clamar al juez. Su perseverancia, lejos de ser un acto de desesperación, se convierte en una declaración de fe. En la vida cristiana, esta persistencia no es un mero ejercicio de repetición, sino una expresión de confianza inquebrantable en que Dios escucha y responde. La oración persistente refleja nuestra voluntad de no rendirnos ante las dificultades, de seguir confiando en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios obra en su tiempo perfecto. Esta constancia, lejos de ser una lucha infructuosa, es un testimonio de nuestra esperanza. La relación entre la justicia divina y la paciencia humana. La justicia divina, como se nos revela en esta parábola, está intrínsecamente conectada con la paciencia humana. Cuando oramos persistentemente, no estamos simplemente esperando que nuestras circunstancias cambien de inmediato, sino que aprendemos a confiar en que Dios obrará cuando sea el momento adecuado. La paciencia es un atributo cristiano fundamental, que no se refiere a la pasividad, sino a la confianza activa en que Dios, aunque aparentemente tarde, nunca falla en responder a sus hijos. A lo largo de la parábola, la viuda no muestra desesperación pasiva, sino una paciencia que se manifiesta en la acción continua de buscar justicia. De este modo, la paciencia se convierte en un acto de fe, de confianza activa en que Dios, en su soberanía, tiene un plan perfecto para nosotros. La persistencia como reflejo de la confianza en Dios. Uno de los mensajes más poderosos de esta parábola es que la persistencia no se trata de insistir en algo que no está en los planes de Dios, sino de continuar confiando en su sabiduría y voluntad. La viuda no busca al juez solo para obtener un resultado, sino que, a través de su perseverancia, está demostrando su plena confianza en que su causa es justa y que, en algún momento, la respuesta llegará. La persistencia en la oración, entonces, se convierte en un acto de confianza. En lugar de rendirnos ante la aparente ausencia de respuestas, seguimos pidiendo. Seguimos buscando. Seguimos creyendo. De esta manera, nuestra fe no solo se prueba en el sufrimiento, sino que se fortalece a través de la espera. La enseñanza de la parábola sobre la misericordia divina. La parábola de la viuda también nos enseña que la justicia de Dios está unida a su misericordia. Mientras que el juez de la parábola es reacio y desinteresado, Dios, como juez supremo, se inclina con misericordia hacia aquellos que sufren. La oración persistente no es un medio para doblegar a Dios, sino una invitación a que Él actúe en su infinita misericordia. Esta es una misericordia que no depende de la magnitud de nuestras súplicas, sino de la bondad de Dios, para escuchar el clamor de los necesitados. La viuda no necesitaba convencer al juez, pero su persistencia fue una expresión de su deseo de justicia. Un deseo que fue finalmente atendido. De la misma forma, nuestra persistencia en la oración refleja nuestro anhelo de que Dios actúe según su voluntad misericordiosa. La fe que resiste el desaliento. Otro aspecto importante de esta parábola es cómo la fe de la viuda resiste el desaliento. A menudo, en nuestra vida de oración,
Nos enfrentamos a la tentación de rendirnos cuando no vemos resultados inmediatos. Nos enfrentamos a la aparente indiferencia de Dios. Y nuestras oraciones pueden parecer que caen en el vacío. La viuda, sin embargo, se mantiene firme en su fe, demostrando que la oración persistente no se basa en las circunstancias, sino en una confianza profunda en la justicia divina. La parábola nos desafía a mantener nuestra fe, a resistir el desaliento y a continuar buscando la justicia de Dios, confiando en que Él no nos ignorará. El poder transformador de la oración persistente. La oración persistente no solo afecta el curso de los eventos, sino que también tiene un efecto transformador en nosotros. Al seguir orando, al continuar buscando, nuestra relación con Dios se profundiza. La persistencia nos permite encontrar una mayor cercanía con Dios. Nos enseña a depender completamente de Él. Y nos ayuda a entender mejor su voluntad. En este sentido, la oración persistente no es solo un medio para conseguir lo que pedimos, sino un proceso de crecimiento espiritual. Nos transforma, nos moldea. Nos hace más semejantes a Cristo, quien siempre buscó la voluntad del Padre con perseverancia y fe inquebrantables. La oración persistente como testimonio de fe viva. Jesús, en esta parábola, no solo enseña sobre la importancia de la oración persistente, sino que también nos muestra que esta persistencia es un testimonio de una fe viva. Cuando persistimos en la oración, estamos demostrando que nuestra relación con Dios no es superficial ni temporal, sino profunda y duradera. La viuda, al insistir en su caso, no se rinde, lo que refleja una fe que no se deja doblegar por las adversidades. Este testimonio de fe viva es lo que Jesús busca ver en sus discípulos. Una fe que persiste, que no se detiene ante los obstáculos, sino que sigue avanzando, confiando en la justicia y en la fidelidad de Dios. La fe en los tiempos de prueba. La parábola también nos habla de la fe en los tiempos de prueba. En la vida, experimentamos momentos de dificultad, de dolor y de injusticia, en los que nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. En esos momentos, Jesús nos invita a ser como la viuda. Seguir pidiendo, seguir confiando, sin perder la esperanza. La oración persistente es la respuesta del creyente a las pruebas de la vida. Una manera de mantener viva la fe, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La viuda nos enseña que, a pesar de la aparente indiferencia de las situaciones externas, nuestra fe debe permanecer firme, confiada en que Dios no nos dejará desamparados. La desesperación de la condición humana y la respuesta de Dios. La parábola de la viuda ante el juez nos recuerda la desesperación de la condición humana en medio de la injusticia. En nuestra vida, muchas veces experimentamos lo que la viuda enfrenta: la lucha por obtener justicia, la sensación de estar siendo ignorados, la frustración ante la aparente indiferencia de los demás. Sin embargo, la parábola nos muestra que la respuesta de Dios no está dictada por las circunstancias humanas, sino por su infinita justicia y amor. A través de la viuda, se nos muestra que, aunque el mundo sea injusto, Dios es fiel. Y Él siempre responderá a sus hijos que confían en Él.
La parábola de la viuda y el juez injusto, narrada en Lucas, nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios, especialmente en momentos de adversidad y espera. En ella, Jesús no solo enseña sobre la persistencia en la oración, sino también sobre la certeza de que la justicia divina, aunque aparentemente retrasada, siempre se hará presente en el momento justo. La viuda, a través de su insistencia, representa a todo aquel que, a pesar de las dificultades, mantiene la fe activa y no se rinde, confiando en que Dios siempre responde, aunque su tiempo y su manera de hacerlo pueden ser diferentes a lo que esperamos. La perseverancia en la oración, lejos de ser un acto de desesperación, se convierte en un testimonio de nuestra confianza en Dios. Jesús nos muestra que la fe no es una cuestión de obtener lo que pedimos inmediatamente, sino una cuestión de sostenernos firmemente en la esperanza de que el Señor, en su infinita sabiduría y amor, responderá a su debido tiempo. La parábola nos desafía a seguir buscando, seguir tocando, seguir pidiendo, porque en esa persistencia se revela nuestra profunda dependencia de la justicia divina, que, a diferencia de la humana, nunca falla ni es influenciada por la indiferencia o el egoísmo. Además, esta parábola nos enseña que la oración persistente tiene el poder de transformar nuestra propia vida interior. A través de la perseverancia, nuestra relación con Dios se profundiza, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se moldea. En cada súplica, en cada día de espera, estamos siendo formados para ser más semejantes a Cristo, aprendiendo a vivir en confianza y esperanza, a pesar de las circunstancias externas. La lección fundamental de esta parábola es que la justicia de Dios siempre prevalecerá. Puede que no siempre entendamos el ritmo de sus respuestas, pero podemos estar seguros de que Él es fiel y justo, y que nunca olvida a sus hijos. De esta manera, la parábola no solo nos exhorta a ser persistentes en la oración, sino a mantener la fe viva en los momentos de desespero, sabiendo que el Señor no nos abandona. Al final, la parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y perseverancia. ¿Confiamos realmente en la justicia de Dios? ¿Somos persistentes en nuestras oraciones, incluso cuando parece que nuestras peticiones no tienen respuesta? Jesús, al concluir la parábola, plantea una interrogante fundamental. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta resuena en nuestros corazones, recordándonos que la fe no es solo una respuesta a lo que pedimos, sino una forma de vida que exige confianza, perseverancia y esperanza, aún en las circunstancias más desafiantes. La reflexión final que nos deja este pasaje es que, al igual que la viuda, estamos llamados a no darnos por vencidos. Nuestra fe en Dios debe ser firme, imperturbable ante la adversidad. Y nuestra oración persistente debe ser una expresión de nuestra confianza en que Dios responderá, no según nuestros tiempos, sino según su perfecta voluntad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta,
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.